a través del COEP, lo mismo que organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de presupuesto, como es el caso de FOSDE, ASJ, CESPAD, el Colegio de Economistas, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. También con grupos feministas que están poniendo mucho énfasis en el presupuesto con enfoque de género y con grupos vulnerables de la sociedad hondureña. Queremos, en primer lugar, ministro, comenzar presentándonos para que realmente nos conozcamos antes de la reunión. También nos acompañan, además de la Comisión de Presupuesto, el Grupo Económico del Congreso y el de la Secretaría de Finanzas. Y señalarle también que hay una transmisión en vivo por Canal 20, lo cual señala que esta es una audiencia pública, que están viendo diferentes sectores de la sociedad hondureña. Entonces le pediría al compañero, vamos a comenzar por el lado que más me gusta a mí, por el lado izquierdo. Buenos días, Emilio Martínez, miembro técnico de esta comisión, y bienvenidos sean todos. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es María Eugenia Benedict, soy abogada y asesora de la Comisión de Equidad de Género. Buenos días, mucho gusto. Vengo de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del despacho. Gracias. Buenos días, soy Rosana Cardona, soy directora de comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Muy buenos días, Aida Rodríguez, directora de Promoción Internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico. Muy buenos días, Melvin Redondo, viceministro de Comercio Exterior. Buenos días, Pedro Barquero, Desarrollo Económico. Un gusto estar con todos ustedes aquí y poder hacer la presentación de los números y sobre todo también al pueblo hondureño que nos está viendo a través de Canal 20. Buenos días, Mauricio Castellanos, miembro de la Comisión de Presupuesto y también de Energía. Buenos días, bienvenidos a esta Casa del Pueblo. Mi nombre es Critza Pérez, soy diputada liberal por este departamento de Francisco Morazán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y miembro de esta Comisión de Presupuesto. Buenos días, es un placer tenerlos acá. Mi nombre es Isis Cuellar, vicepresidenta del Congreso y secretaria de la Comisión de Presupuesto. Hugo Noé Pino, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y presidente de la Comisión de Finanzas. Quiero también expresar, ministro, las disculpas del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Zelaya, quien se encuentra fuera del país atendiendo un compromiso. Buenos días, bienvenidos a la Secretaría de Desarrollo Económico. Nos alegra que estén aquí en esta Casa del Pueblo, el Congreso del Pueblo, y que puedan presentar el presupuesto 2022-2023. Queremos decirles que estaremos muy pendientes de toda la explicación de ustedes. Russell Antonio Tomé Flores, en mi nombre, diputado por el Partido Libre, Departamento de Francisco Morazán, vicepresidente del Congreso y miembro de esta comisión. Buenos días y bienvenidos, ministro, de todo su equipo de trabajo, compañeros también aquí del Congreso. Mi nombre es Ernesto Lezama, diputado liberal del Departamento de Choluteca, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales y también parte de la Comisión de Presupuesto. Claudio Salgado, asesor económico del Congreso Nacional. Buenos días, mi nombre es Otto Martínez, asesor económico del Congreso. Buen día, Cristian Martínez del Grupo Económico del Congreso Nacional. Buenos días, Ariana Canales del Grupo Económico del Congreso. Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Cindy Sánchez, soy de la Secretaría de Finanzas, Dirección General de Presupuesto. Un gusto. Buenos días a todos, soy Fernando Moncada, de la Dirección General de Presupuesto. Gracias. Bueno, sin más preámbulo, ministro tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Tal vez si comenzamos con la presentación, básicamente es un resumen que tenemos para que después, por medio de las preguntas y respuestas, podamos entrar más en detalle.
En resumen, lo que es la ejecución del presupuesto 2022, llevamos prácticamente un 90% de ejecución. Se han ejecutado 492 millones de lempiras de los 548 millones del presupuesto vigente para este año. Una gran parte de esto, 384 millones, son transferencias a organismos nacionales e internacionales, y luego tenemos alrededor de 93 millones de lempiras en salarios y colaterales, y en servicios no personales y materiales alrededor de 14 millones de lempiras. ¿Segura? Ok. Vale. Entonces, yo creo que lo más importante de esta filmina es ver el grado de ejecución, que llevamos prácticamente un 90% de ejecución del presupuesto, y la verdad es que nosotros no hemos tenido ninguna situación que nos haya atrasado con la ejecución del presupuesto. Hemos tenido los desembolsos más o menos dentro de los rangos de tiempo que los hemos necesitado, y por eso es que hemos podido ejecutar ese porcentaje elevado del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico. En la siguiente filmina podemos ver lo que es el presupuesto presentado a este Congreso del 2023. Y básicamente lo que tenemos es un presupuesto ahora de 679 millones de lempiras, de los cuales alrededor de 530 millones son transferencias, 296 entre IMA y Banasupro, y las otras 230 a otros organismos nacionales y algunos organismos internacionales. Y realmente el presupuesto operativo de la Secretaría es de 151 millones, que se van 135 en sueldos y salarios y 11,5 en servicios no personales. Ese es a grosso modo lo que es el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico para el próximo año. El presupuesto del 2023, hay varios proyectos que tenemos nosotros diseñados que pueden ser realizados durante los siguientes 3 años del gobierno, y hay 2 de los cuales nosotros estamos en pláticas con la Secretaría de Finanzas, porque fueron solicitados antes de la presentación del presupuesto. Por alguna situación que desconocemos no fue incluido, pero de Finanzas nos han manifestado verbalmente que se va a hacer la inclusión de este par de proyectos. Entonces nosotros tenemos un proyecto de un Observatorio Nacional sobre Seguridad Alimentaria, el proyecto del Sistema Nacional de Calidad, el proyecto de promoción de inversiones, el fortalecimiento también de la regional noroccidental y la transformación digital de trámites y servicios. En la siguiente filmina podemos comenzar a ver un poco los detalles de cuáles son los montos que se necesitan para cada uno de estos proyectos, y en la siguiente creo que ya podemos ver el total, que son alrededor de 100 millones de lempiras. Ahí está, 107 millones de lempiras en total. Ahora, de estos 107 millones de lempiras, lo que estamos pidiendo para ahorita, lo podemos ver en la siguiente filmina. Una parte que pudiera ser para el 2022, para arrancar con estos proyectos antes de finalizar este año. Si eso no fuera posible, tendríamos que tener todos estos montos para el 2023. Y en resumen es el proyecto de portal único de inversiones, que es parte del proyecto global de gobierno digital, de simplificación administrativa y digitalización, que nosotros ya comenzamos. Hemos estado trabajando con el PNUD y ellos fueron los que nos dieron la asistencia técnica y también nos dieron el software para poder automatizar los procesos de la Secretaría. Ya comenzamos con el régimen SOLI, ese lo tenemos ya totalmente digitalizado. Ahorita estamos ya finalizando lo del RIT y lo de los contingentes de leches, de lácteos, y para mediados del próximo año vamos a tener todos los procesos de la Secretaría completamente digitalizados. No va a haber necesidad de que las personas lleguen físicamente con papeles, sino que todo va a ser vía web, y eso obviamente nos va a ayudar a mejorar considerablemente los tiempos de respuesta y a disminuir también considerablemente las posibilidades de corrupción, y esto pues obviamente va a ayudarnos a manejar con mucho más transparencia todos los procesos. Luego tenemos, tal vez si nos quedamos en esa filmina, y luego tenemos un proyecto que es de emprendedurismo. Este proyecto de emprendedurismo necesita una cantidad de dinero para este año y otra para el próximo. Si no se puede para este año, pues se quedaría todo para el próximo, pero lo ideal sería poderlo arrancar ahorita. ¿En qué consiste este proyecto? Pues es como una especie de incubadora de empresas que queremos ubicar en por lo menos 14 de los 18 departamentos del país. Y estos proyectos incluyen básicamente 5 pilares. El primer pilar es poderles ofrecer a los emprendedores un espacio físico y virtual para que puedan exhibir y vender sus productos. Segundo, un programa de capacitaciones para poder entrenar a estos emprendedores con los temas que necesitan fortalecer. Por lo general los emprendedores tienen mucha habilidad para hacer algún producto, pero a veces no saben cómo mercadearlo, o no saben cómo vender en redes sociales, o no conocen de contabilidad. Entonces tenemos que darles esas herramientas a través de las capacitaciones para que puedan realmente desarrollar y crecer sus negocios. Tercero, ayudarles a conseguir clientes, y eso obviamente pues hay campañas para poder hacer que la gente llegue físicamente o que utilice los medios digitales que les vamos a ofrecer para vender.
el cuarto es una ventanilla legal para poder ayudarles con el fortalecimiento, y el quinto es financiamiento. Cuando ya lleguen al momento de que puedan recibir un financiamiento para crecer, pues en ese momento podérselo facilitar para que puedan entonces despegar ya completamente con todo lo que necesitan. Entonces, estos 5 pilares son los que nosotros queremos desarrollar en por lo menos 14 de los 18 departamentos del país, con estos más o menos centros de incubación de empresas o proyectos de emprendedurismo, para poder entonces tener este brazo empresarial social para ayudarle especialmente a los micro y pequeños emprendedores del país. Entonces, de la lista de proyectos que vimos, un par de filminas anterior, estos son los 2 proyectos que queremos arrancar ya sea en el 2022 o en el 2023, para poder estar alineados con lo que es la estrategia que ha definido la Presidenta como obviamente cabeza del Poder Ejecutivo al cual nosotros pertenecemos. Así es que a grosso modo es la presentación que nosotros traemos, y pues estamos aquí contentos de estar con ustedes y listos para recibir sus consultas para poder aclarar cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Esta es la presentación más ejecutiva que hemos tenido en esta reunión. Pero eso no quiere decir que las discusiones nos va a tomar más tiempo. Ministro, yo creo que es bastante satisfactoria la parte de ejecución presupuestaria, como usted lo señala, pero obviamente el trabajo de la Secretaría implica una serie de temas muy importantes para el país. Y yo quisiera referirme brevemente y escuchar sus opiniones sobre ellas, que son temas de interés nacional. La primera tiene que ver con 2 temas muy sensibles. Uno que tiene que ver con el CAFTA, cómo estamos en esa situación. Se han escuchado diferentes opiniones con relación a si es posible o no es posible entrar en alguna renegociación, principalmente en la parte agrícola, en donde estaríamos en una situación de desventaja por la forma en que fue negociada. El otro, ministro, sin querer ir más allá, yo soy muy cuidadoso cuando se tratan de negociaciones, ir más allá de lo que realmente es necesario, pero ¿cómo está viendo la Secretaría el tema de las sedes? Porque son temas realmente muy sensibles. Adicionalmente hay otro elemento que siempre, y usted lo ha de estar viviendo directamente, y esto es por cuestiones de naturaleza histórica. Siempre se ha considerado que la Secretaría de Desarrollo es como la Secretaría de Control de Precios en nuestro país. Y obviamente en momentos en donde las condiciones internacionales nos han impuesto por los aumentos de los derivados del petróleo en el mercado internacional, nos ha impuesto un nivel de precios más altos. Siempre hay muchas presiones con relación a qué hace el gobierno en relación a esto. En el presupuesto se puede notar transferencias a 2 organizaciones, instituciones, que juegan un papel importante dentro de ello, que son el IMA como mecanismo de guardar los granos básicos que pueden o proporcionar una oferta de granos básicos que puede ayudar a combatir la especulación. Y también el caso de Banasupro. Entonces me gustaría que si se pudiera invertir. Y un tercer tema de mi parte, ministro, porque le vamos a dar la oportunidad a los compañeros de
de la comisión para que expresen también sus puntos de vista es el tema de promoción de inversiones. ¿Cómo lo mira en este caso desde el punto de vista de la labor que hace la Secretaría? Gracias. Muchas gracias, compañero Hugo Noé. Bienvenido, ministro. Una capacidad ejecutiva tremenda. Muchas gracias. También saludo al viceministro Melvin. Tuve la oportunidad de estar con usted cuando estaba de ministro de Telecomunicaciones y usted estaba a cargo de negociar el tratado con Europa. Entonces, yo tengo 3 planteamientos de estos para la Secretaría, que son eso, que nos pongan al día de cómo está la situación de estos tratados, que le corresponden a ustedes, lo del CAFTA, la gente constantemente nos plantea eso, que hay que revisar, que con el tema de agricultura, el tratado con la Unión Europea y alguna situación de lo que está pasando a nivel de América. Otra pregunta que tengo aquí es en el tema, el Congreso del Pueblo ha decidido formar una comisión que hemos estado trabajando fuertemente con el tema de los precios de la canasta básica. Hemos andado en varias actividades, entre ellas la última que fueron mis compañeros fue ir a los mercados incluso. Y nos falta un acercamiento con ustedes, porque este sería otro de los puntos que está esperando. ¿Cómo está la Dirección de Protección al Consumidor? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el presupuesto? ¿Cómo está el trabajo que se está realizando? ¿Cómo están los operativos? ¿Cómo está haciendo para tutelar esos derechos del pueblo en el ámbito de los especuladores, de los agiotistas, de los que afectan al pueblo? En el caso de las sedes, recibimos aquí, usted ya sabe que está derogada, recibimos aquí a los titulares de ellos, 2 vinieron nada más, y dijeron que estaban subordinados y que aceptaban. Y por eso le pregunto más por una que dijo que tenía muy buena relación con usted y que ya quería ir a meterse al Soli. Es el de Morazán, de ahí, para que nos ponga el auto cómo va y cómo están las otras 2 situaciones, la de Próspera, que es en Roatán, y la de Orquídea, que es en Choluteca, porque son 3 que ya están derogadas. Lo volvemos a ratificar aquí públicamente. El Congreso Nacional ya derogó eso, por unanimidad. Y también hay un tema muy recurrente que nos pasa a nosotros aquí en este Congreso, y nos gustaría que usted también nos pudiera dar como hacia dónde remitir cuando vienen muchos inversionistas nos piden cita. Me toca como vicepresidente del Congreso recibir muchos inversionistas que vienen al Congreso, nos piden la cita, tenemos la voluntad de venir a invertir. Entonces, generalmente nosotros le decimos lo que la presidenta ha establecido del Poder Ejecutivo, que está en Cancillería, pero quería saber si está usted, la Secretaría de Desarrollo y un ministro de Inversiones. ¿Cómo están generando los procedimientos para recibir los inversionistas? ¿Cómo andamos en inversión nacional e inversión extranjera? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ministro, también me quiero referir al tema. Yo soy de Choluteca y allá mi gente de Choluteca me pregunta mucho por el tema de la sede, como lo mencionó ya también el honorable diputado Russell. De repente voy a ser un poquito más directo, ¿verdad? O sea, lo que nos interesa a nosotros es que el pueblo sepa que va a seguir funcionando y cuál es la estrategia o de qué manera lo va a hacer, ¿verdad? Y lo otro también, he estado compartiendo en varias reuniones con los empresarios en Choluteca. Están preocupados por el tema de la competitividad que tienen ellos. Me refiero a las camaroneras para poder competir contra los precios internacionales. Allá, ¿verdad? Tienen una competencia fuerte con un país de Sudamérica. Ecuador, exactamente, ¿verdad? Y también tenemos inquietud con el tema de las empresas como la OCRA,
las meloneras, que también han dado a conocer su preocupación seria en relación a que su nivel de competitividad es por debajo de las demás, y han anunciado, tal vez un poquito fuerte, ¿verdad?, el tema de que podrían llegar incluso a cerrar, como lo hizo en la zona sur hace muchos años las empresas de algodón, productoras de algodón. Y nosotros obviamente que como diputados estamos comprometidos para que esto no ocurra. Al contrario, queremos contribuir, y aprovecho la oportunidad para expresarle la situación y los sentimientos que tiene nuestra gente allá en la zona sur del país. Muy buenos días, ministro, viceministro y todo su equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bienvenidos a este Congreso del Pueblo. Mi nombre es Rolando Barahona, diputado por el Partido Nacional, nacionalista de los buenos, conste, no de los malos. Pero aquí en este Congreso nos quitamos la camiseta de los colores políticos, nos ponemos la camiseta de Honduras. Y como hondureño, a mí me interesa mucho que nuestro país salga adelante, que exista mucha generación de empleo, que este gobierno, yo quiero y creo que va a ser un gobierno bueno, pero para eso necesitamos potenciar la generación de empleo. Es por eso que mi pregunta es, en relación, porque vi que han ejecutado 384 millones en temas de transferencias a organismos nacionales e internacionales. Me imagino que muchos de ellos incluyendo instituciones que promueven la formación, capacitación y darle capital semilla, me imagino, a muchos emprendedores. ¿Qué planificación tienen, ministro, y a todo su equipo para poder generar más fuentes de empleo, para poder mejorar o crear estos empleos, principalmente en la zona agrícola, en lo que es el sector agrícola, que creo que es uno de los sectores más importantes, que se le da menos importancia a nuestro país? Muchas gracias y estamos a la orden para apoyarles en lo que podamos. Una vez más, bienvenido, ministro, a esta Casa del Pueblo. Sin duda alguna que se han hecho grandes esfuerzos en materia legislativa, y ahora tenerlo aquí con un planteamiento de esta naturaleza nos satisface mucho, especialmente porque estoy observando que del total de lo proyectado el otro año, 151 millones es lo que implica el tema de contrataciones, y le va a quedar un buen margen a usted para generar una gran operatividad. Ese debe ser un indicador importante para muchas instituciones, porque a veces el problema es que la mayor parte del presupuesto se va para contratación, y no es que sea malo, pero los programas, el proceso de hacer más expedito y eficiente algunos elementos que van a darle funcionalidad y caminar al Estado, es importante no dejarlos a un lado. Y me gusta ese indicador. Lo otro, no sé cómo se las arregló para incrementar el presupuesto. No sé, la verdad que, y quiere más todavía, estoy observando, la Secretaría Económica se la dejaron a usted con 200 millones, 250 por ahí, y ahora está proyectando esta cantidad. Implica felicitarlo porque están haciendo un trabajo de gestión, ¿verdad? Eso es gestión, realmente, por la incorporación de otros programas, de otras, y está articulando esfuerzos de forma de que esta Secretaría pueda incrementar y se vea reflejado en este presupuesto, y eso es muy bueno. Pero tenía una pregunta, ministro, sobre la ley que usted presentó aquí en el Congreso, en la cual ya aprobamos y apoyamos. Me gustaría conocer cuál ha sido el impacto, porque no lo veo dentro del informe, si se tiene ya datos estadísticos de lo que ha implicado esta ley para todo nuestro sector empresarial. Muchas gracias. Ministro, por favor. Gracias. Ok, tomé nota de todos los puntos para ir uno por uno sobre ellos. Ok, con lo de CAFTA, doctor, le acabo de mandar a su WhatsApp la última nota que enviamos, la última comunicación formal que enviamos a la embajadora Catherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos, cuya oficina está en Washington. Y ahí básicamente le explicamos, y usted podrá leer después la carta, cuál es la situación que tenemos nosotros en el país, de que nos vimos afectados específicamente en la parte principalmente de lo que es el arroz y el pollo, a raíz del Tratado de Libre Comercio. Y lo que estamos pidiendo es lo que les hemos pedido desde el inicio. Esto no es que lo pedimos hasta agosto, lo venimos pidiendo desde enero, inclusive cuando estábamos en el periodo de transición y teníamos
junto con usted, doctor, las reuniones con todos los sectores, cuando nos reuníamos con los personeros de la embajada o gente que venía de Washington, les expresábamos la necesidad de revisar y renegociar ciertos casos puntuales de lo que es el RD-CAFTA. ¿Y por qué digo ciertos casos puntuales? Porque no es necesario revisar todo. O sea, hay algunas cosas que definitivamente han sido de mucho beneficio al país, como por ejemplo la parte textil, que eso se exporta por CAFTA, y otras exportaciones que también han sido muy exitosas y que nos han ayudado a generar mucho empleo. Pero en la parte agrícola y específicamente en el arroz y en el pollo sí estamos un poco complicados. Entonces, lamentablemente no hemos recibido una respuesta, ni de las reuniones en donde lo manifestábamos verbalmente, ni de las notas enviadas, y lo que vamos a seguir es insistiendo a través de las manifestaciones verbales y demás notas hasta poder obtener una respuesta. El silencio también a veces es respuesta, ¿verdad? Puede ser indicativo de que es una negativa, pero nuestra obligación es seguir insistiendo para tratar de conseguir algún beneficio para el país. Eso es con respecto al CAFTA y la agricultura, que varios lo mencionaron. Con respecto a las sedes, con las sedes nosotros estamos claros de que la ley fue derogada, pero aún así la ley en realidad era una ley ilegal, o sea, de origen era algo que violaba la Constitución y violaba la soberanía nacional. Hemos estado en contacto con las diferentes sedes, que son 3. La sede de Choluteca, ellos ya iniciaron el trámite para convertirse en una SOLI. Esa es una empresa que se dedica a producir chiles para exportación, y ellos fueron los primeros en sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo. Y ya están en trámite en la Secretaría de Desarrollo Económico para poder ser una SOLI y trabajar ya de manera 100% de acuerdo a nuestro estamento legal. Luego está la sede Morazán, que es en Choloma. La sede Morazán tiene unas características diferentes, porque no es una empresa que produce, sino que la intención de ellos era ser una ciudad sede. Exactamente. Entonces, el problema es que ellos dieron una lista de ciertos incentivos fiscales que querían para poder entonces pasarse a un régimen especial, que básicamente era un régimen especial para ellos, pero el SAR hizo un análisis y pues llegó a la conclusión que esos beneficios no se le podían dar, y esa es la última noticia que hay con respecto a eso. Con Próspera el caso es completamente diferente. Con Próspera no nos hemos podido sentarnos y reunirnos porque ellos querían que le firmáramos un NDA y nuestros abogados nos recomendaron que no lo firmáramos, porque después eso podía perjudicarnos de forma negativa a la hora de un potencial arbitraje, que es lo más seguro a lo que vamos a llegar. Entonces no hemos podido tener la oportunidad de reunirnos con ellos debido a eso, pero sí se les ha manifestado directamente a ellos y también a sus intermediarios que como gobierno estamos dispuestos a sentarnos con ellos para poder buscar una salida para que ellos puedan estar de forma legal en el país y que no sigan ilegalmente bajo un régimen que no existe. Sí. Ministro, sería interesante que comparara la diferencia entre SOL y el CEL en beneficios para saber cuál es la diferencia y qué ventajas tuvieron. Con gusto. Básicamente SOLI es un régimen de beneficios fiscales en el cual usted puede producir principalmente para exportar y recibe el beneficio de no pagar impuestos en el país. Pero las sedes era básicamente un estado dentro de un estado, en donde ellos eran el gobierno. Entonces ellos ponían sus propias leyes, ahí por ejemplo no aplica el Código de Trabajo, sino que aplica cualquier ley que ellos inventen, no tienen jurisdicción nuestras cortes, sino que ellos también podían hacer sus propias cortes, y ahí radica precisamente la diferencia entre las 3 sedes. La sede del sur, que es la empresa de chiles, para ellos es más fácil pasarse al régimen SOLI porque ellos básicamente lo que es una operación de producción que le resuelven los incentivos que ya tiene el régimen SOLI. A Morazán se le complica un poco más porque era una ciudad, eran edificios de apartamentos y vivienda, y eso tenía unos incentivos fiscales bajo el régimen SEDE que no existen en el régimen SOLI y que el análisis del SAL resultó que no es posible tampoco dárselos. Ahora, Próspera es el caso más extremo porque Próspera es una sede completa con todas las características. Es un estado dentro de nuestro estado que tiene su propio estamento legal, que tiene sus propios impuestos, porque se cobran impuestos, tiene su propia ciudadanía, que por cierto la vende, se pudo ver en internet que se vendía la ciudadanía de Próspera, y que tienen también la operatividad de captar inversionistas para que lleguen a invertir en su estado Próspera. Entonces eso definitivamente es mucho más complicado para nosotros porque no podemos aceptar esa violación a la soberanía y violación a la Constitución de que siga operando un estado dentro del estado. Sí.
hubieron acercamientos, pero no se pudo concretar la reunión porque ellos pedían que le firmáramos un documento. Y ese documento, según nuestros abogados, nos podía perjudicar negativamente a la hora de un potencial arbitraje, que es lo más seguro que es a lo que vamos a llegar. Entonces, les manifestamos que no podíamos firmar el documento, pero que nos podíamos sentar a platicar con ellos en el momento que ellos quisieran, en el lugar que ellos quisieran, a la hora que ellos quisieran. Pero no quisieron reunirse sin la firma de ese documento. En esa misma dirección, ¿qué se conoce realmente de una demanda potencial por 10.000 millones de dólares? Son 10.500 millones, 10.700 millones de dólares. Ellos ya, a ver, había una fecha que era el 19 de septiembre, si mal no recuerdo, 16 de septiembre, perdón. El 16 de septiembre se vencía el plazo para que ellos manifestaran el interés de dejar abierta la posibilidad de llegar a un arbitraje. Si ellos el 16 de septiembre no enviaban esa nota, se cerraba la puerta de las consultas y se cerraba la puerta del arbitraje. Entonces mandaron la nota para mantener viva esa posibilidad. Eso lo que les da a ellos es que les habilita el poder llegar a un arbitraje en el corto plazo, porque el plazo para poder llegar al arbitraje vence ahorita el 16 de diciembre. Entonces, a más tardar el 16 de diciembre, ellos probablemente van a ingresar ya la solicitud para poder iniciar un arbitraje. Entonces, sí. Sí. Entonces no hay demanda todavía. Todavía no. Lo que hay es un camino para el arbitraje. Correcto. No hay demanda contra el Estado. No, todavía no. Muy bien. ¿Y por qué estamos nosotros enterados? Esto también yo creo que es importante remarcarlo. La Secretaría de Desarrollo Económico es la encargada de administrar los tratados de libre comercio, entre ellos el CAFTA, y por eso es que nosotros estamos totalmente empapados de estos temas, porque cuando estas cosas suceden, es a nosotros a que nos avisan en la Secretaría de Desarrollo Económico. El 16 de septiembre recibimos la notificación de la nota que entregó la sede Próspera. Entonces, el tema es que a más tardar el 16 de diciembre ellos tienen que, si ese es el camino que deciden tomar, meter la solicitud de iniciar el arbitraje. Pero ya con la nota que se mandó el 16 de septiembre, ya ellos manifiestan el monto del posible reclamo, que son 10.700 millones de dólares por concepto de daños, perjuicios y todo lo demás que ellos alegan. Entonces, ya tenemos una muy buena idea también de más o menos por dónde va a ir este tema, y hemos tenido reuniones inclusive en este honorable Congreso con varios diputados, con el Procurador y con otras personas del Ejecutivo para comenzar a diseñar una estrategia. La Procuraduría también ya tiene avances con respecto a los equipos de abogados, y hay estrategias pues que ya están definidas que por el momento pues se mantienen confidencial para no alertar a las partes de cuál va a ser el camino que nosotros vamos a tomar en caso de que lleguemos a ese arbitraje. Entonces, eso es con respecto a las sedes. Luego tenemos con respecto a los precios de los alimentos. Como usted bien decía, doctor, esta es una situación global. La invasión de Rusia a Ucrania provocó un considerable aumento en el barril del petróleo y en muchos de los commodities, y provocó una escasez de granos y cereales en el mundo, principalmente el trigo y otros tipos de cereales. Y esto obviamente ha provocado un aumento de los precios y una inflación fuerte en todos los países del mundo, y Honduras no ha sido la excepción. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Primero, a través del INMA y el Banasupro, como usted bien lo menciona, hemos estado tratando de competir para poder mantener los precios sin aumentos más allá de lo que hemos tenido hasta ahorita. ¿Qué es lo que hace el INMA? El INMA compra la reserva estratégica del país de frijol y de otros granos, y con eso entonces se mantiene un inventario con el cual salimos a venderlo para poder estabilizar los precios. Banasupro hace bajo una operación parecida, compra productos y los vende muchísimo más barato de lo que se pueden conseguir en los mercados y supermercados del país. Por ejemplo, el huevo en Banasupro se vende a menos de 90 lempiras el cartón, mientras que se vende a más de 100 lempiras en los mercados y los supermercados. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con Banasupro también? Hemos estado abriendo nuevas tiendas de Banasupro en diferentes partes del país, y vamos a continuar abriendo más tiendas a nivel nacional para que podamos tener para que el pueblo hondureño pueda tener esa disponibilidad de productos de manera más barata. También para controlar la inflación se han estado haciendo las operaciones de mercado abierto por parte del Banco Central de Honduras, que ha estado captando el exceso de liquidez del sistema financiero nacional, y eso también nos ha ayudado a tener un poquito más baja la inflación de lo que lo hubiéramos tenido si no se hubieran hecho esas operaciones. En total, la inflación se ha bajado un 3%
con el subsidio de los combustibles, con las operaciones de mercado abierto y que se han estado haciendo por parte del Gobierno de la República. O sea, eso quiere decir que la inflación fuera 3% más si no hubiéramos tomado las medidas antes mencionadas. Eso con respecto entonces a la inflación y a los precios de los alimentos. Sobre ese tema, ministro, me gustaría hacerle una consulta adicional. En el Congreso Nacional se ha mencionado la posibilidad de, por algunos diputados, de un decreto llamando a un congelamiento de precios. ¿Cuál sería su opinión al respecto? No, nosotros no recomendaríamos eso. El control de precios es una práctica que no ha funcionado. O sea, lo que provoca el control de precios más bien es escasez, contrabando, mercado informal, y al final de cuentas quien termina pagando las consecuencias de eso es el pueblo, porque al final de cuentas termina siendo el producto más caro que lo que pudiera ser si implementamos las otras medidas que ya estamos implementando. Nosotros entendemos que la situación de la canasta básica es complicada, nosotros entendemos que ahora comprar los alimentos es mucho más complicado para todos los hondureños y obviamente los que más los padecen son los pobres, pero una medida de esa solo lo vendría a complicar mucho más todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el IMA, fortalecer Banasupro para asegurarnos que ellos tengan más producto y que tengan más ubicaciones en donde poder ir a vender estos productos más accesibles para el pueblo hondureño. Ese es el camino que nosotros consideramos correcto para poder darle respuesta al pueblo hondureño. Ok, con respecto... Sí. Esos procesos, ¿no lo considera usted que puede ser también una alternativa? Esos procesos que le llaman encadenamiento, que es que el productor esté ya enlazado directamente a los productores de frijoles con el IMA, el productor de frijol con Banasupro, productores de huevos, los productores, hacer toda esa cadena para que puedan tener también ellos, porque uno de los temas que se ha planteado es que el productor de frijoles, sobre todo, necesitaba tener un precio que le permitiera tener el flujo de estímulo también para producir. Entonces, le decía, porque usted habla del fortalecimiento del IMA y Banasupro, pero el planteamiento sí también va el fortalecimiento de este encadenamiento de productores, pequeños productores, porque son los que necesitan también. Ya sabemos que los grandes no ocupan ni siquiera el Estado, pero los pequeños productores y el pueblo, que es el que nos motiva bastante a estar aquí, ¿cómo podemos enlazar eso? Totalmente de acuerdo, esa es una solución también que resultaría. ¿Qué es lo que pasa? La intermediación obviamente encarece el precio de los productos. Entonces, si logramos hacer cadenas de productores y acercarlos más al consumidor final a través de cooperativas o cualquier mecanismo, eso va a ayudar a que el productor reciba un mejor precio y a que el consumidor reciba un mejor precio. O sea, la intermediación, eliminar o disminuir la intermediación para beneficiar al productor y beneficiar también al consumidor final, al pueblo hondureño. Totalmente de acuerdo. Eso sería una medida muy buena para el país. Aquí, perdón, ya encontré que andaba buscando los datos de la inflación. El subsidio de los combustibles ha rebajado en 0.48% la inflación. El subsidio de 0.48%. El subsidio de la energía eléctrica ha bajado 1.07% la inflación. La absorción monetaria ha bajado 0.93% y el efecto cambiario, que ese es otro elemento también que se ha estado trabajando en el Banco Central de Honduras, 0.38%. En total ha sido 2.86% que se ha logrado controlar la inflación con las medidas que se han tomado desde el gobierno, que son el subsidio de los combustibles, el subsidio de la energía eléctrica, la absorción monetaria y el efecto cambiario, porque la devaluación se ha estado controlando bastante desde el Banco Central de Honduras. Entonces, en vez de tener una inflación de casi 13%, en este momento tenemos una inflación de alrededor de 10%. O sea que el impacto de las políticas públicas que se han estado implementando por parte del Gobierno de la República sí han surtido un efecto importante en efecto de la inflación. Ministro, estos datos a partir de cuando ahorita aprobamos en el Congreso este préstamo para los subsidios, ¿a partir de cuándo este impacto de este nuevo préstamo que hicimos
correlativo que podría beneficiar a la población. Esto es con fecha 26 de octubre. Estos datos son al 26 de octubre. Con lo que ustedes aprueban, lo que se va a hacer es continuar haciendo este control de la inflación. Si no se hubiera aprobado eso, entonces este control de inflación pues prácticamente desaparecería en las próximas semanas. En pocas palabras, otro 3% de acuerdo al préstamo que hicimos, ¿o puede subir? Depende, porque lo tenés que ir midiendo, porque no solo depende de las medidas que vos tomás en el interno del país, sino que depende de lo que pasa afuera. Recordad que la mayor parte de la inflación, un poco más de la mitad, es inflación importada. Entonces, el efecto total en la inflación total va a depender de cómo se muevan las cosas afuera. Entonces, es difícil poderte predecir ahorita cómo va a impactar, pero sí te aseguro que va a ayudar a disminuir el impacto de la inflación importada del extranjero. Sí. Ok, luego seguimos con el tema de promoción de inversiones. A ver, ha habido mucho interés desde que se anunció el resultado de las elecciones, ha habido mucho interés a nivel internacional por parte de muchos inversionistas para venir al país. De hecho, hace un par de meses fuimos a Choloma a hacer el lanzamiento de una inversión de alrededor de $280 millones de un inversionista estadounidense. Poco tiempo después fuimos a anunciar una inversión de $180 millones de un inversionista hondureño. Ahorita tenemos en proceso de autorización de régimen SOLI un inversionista asiático con una inversión de $400 millones en la primera etapa. Y también en Choloma. Sí, también en Choloma. No, pero justamente eso hablábamos también con la Asociación de Maquiladores, de ver cómo empezamos a desarrollar otras zonas del país, pero necesitamos infraestructura. O sea, el problema es que el mejor puerto del país es Puerto Cortés. Puerto Castilla tiene mucha oportunidad de mejora, también el tema de la carretera. Entonces, si logramos desarrollar los proyectos de infraestructura que tiene la CIT en cartera, eso nos va a ayudar a poder llevar polos de desarrollo a través de diferentes mecanismos a otros lugares del país. Olancho es una zona muy importante, también más cerca del Atlántico, allá por el sur también es sumamente importante. O sea, todos los departamentos son sumamente importantes, pero hay lugares que se facilitan más por la cercanía que tienen a Puerto Cortés o a otros puertos. Ustedes tienen el puerto de San Lorenzo, pero el puerto de San Lorenzo es muy pequeño. Ahí lo que se necesita es una de dos: o que comencemos a usar más activamente los puertos que tiene El Salvador, que son dos, o que desarrollamos un puerto en Amapala, que es el que tiene la mejor profundidad. De hecho, siempre con el tema de los inversionistas, hay varios inversionistas que están interesados en desarrollar el ferrocarril interoceánico. Cuando el canciller fue a Japón recientemente, ahí el gobierno de Japón le manifestó el interés de ayudarnos con ese proyecto. Ahorita que estuvimos en Italia con la presidenta, también hay un grupo de italianos interesados en ayudarnos con ese proyecto. Hay otro grupo también de Medio Oriente interesados en ayudarnos con ese proyecto. Entonces, hay ahorita, a pesar de que en el país se viene hablando desde hace probablemente 200 años del ferrocarril interoceánico, pero hay ahorita circunstancias que nos hacen ver que la posibilidad es más alta que en el pasado. ¿Por qué? El canal de Panamá, a pesar de que acaba de pasar por una ampliación, todavía está sobresaturado. Entonces, cuando ustedes miran las fotos satelitales, ven una enorme cantidad de barcos haciendo fila en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, el mundo, el comercio mundial, necesita un complemento del canal de Panamá para poder, entonces, desahogar un poco la enorme cantidad de barcos que están esperando ahí poder usar el canal. Entonces, esa es la ventana de oportunidad que tenemos nosotros, y que realmente, si como país nos ponemos las pilas, podemos llegar a concretar una negociación con alguno de estos grupos interesados para ofrecerle esa solución al mundo. Y obviamente no están interesados solo en Honduras, hay otros grupos interesados en otros países, porque esto no solo se puede hacer en Honduras, se puede hacer en Nicaragua, se puede hacer en Costa Rica, se puede hacer, hay varios lugares donde se puede hacer. Entonces tenemos que acelerar el paso nosotros como país para asegurarnos de que seamos nosotros entonces los que atraigamos esa inversión y podamos desarrollar. Entonces, una observación, ministro, sí, sobre esto, que es una preocupación que yo tengo. Las principales inversiones que usted mencionó se están dando en el área de la maquila, y algunas están relacionadas, algunas, no creo que todo está ahí. También nos puede decir en qué área se está dando estas inversiones. Está con la fase de hilandería. Con usted tuvimos la oportunidad de visitar, digamos, varias de estas maquilas en el periodo de transición, y a mí particularmente me llamó la atención lo impresionante de la tecnología de las hilanderías, pero la poca generación de mano de obra. Entonces, específicamente en esto que usted nos está explicando, yo
Es cierto que la maquila ha creado empleos y que toda inversión que los crea es bienvenida. Pero ¿qué otros esfuerzos se están haciendo en otras áreas que nos permitan resolver el principal problema que tenemos del desempleo? Sí, ahí hay dos partes. Primero, con respecto específicamente al tema de la maquila textil, el tema es que cuando ya se integra verticalmente la cadena, se afianzan más los empleos en los procesos productivos que son más intensivos en mano de obra. Entonces, un empleo en la parte de los hilos te genera 3 empleos en la creación de telas y te genera 7 empleos en lo que es ya la costura de prendas. Entonces, el hecho de irnos integrando verticalmente para atrás hasta llegar a la operación de hilos, afianza el tema de las telas y afianza el tema de costura. Entonces, eso es la importancia de poder estar atrayendo esas inversiones, de que el encadenamiento entonces hace que sea más difícil para esas inversiones irse del país, porque si usted solo tiene una operación de costura, es fácil agarrar las máquinas y llevárselas, pero si ya costura, hace las telas y hace el hilo, es mucho más complicado. Entonces, eso hace que tengan un ancla mucho más fuerte y más sólida en el país. Entonces, ese es el beneficio, que afianza toda la cadena. Por el otro lado, se están haciendo también esfuerzos en otras industrias. Por ejemplo, a nosotros nos interesa muchísimo que venga más gente a invertir en el campo y estamos en plática con unos inversionistas de Israel que quieren venir a desarrollar agroparques y también nos quieren ayudar con el tema del agua. Israel probablemente es el país que mejor maneja el tema del agua en el mundo y esa ayuda nos va a servir muchísimo porque aquí nosotros pasamos de inundarnos a estar completamente secos y no estamos aprovechando las aguas. Entonces ellos nos van a ayudar con ese tema y sobre todo con los agroparques, que es una parte que no solo nos va a ayudar con la seguridad alimentaria, sino que también nos va a ayudar con la generación de empleo, porque estos agroparques son intensivos en mano de obra. Entonces se están haciendo también esfuerzos por ese lado. Por otro lado también estamos teniendo inversionistas interesados en desarrollar proyectos de vivienda social, que eso también es otro generador masivo de empleo, el tema de la construcción. Y obviamente toda la cartera de proyectos de infraestructura que tiene la CID, pues eso nos va a ayudar también a generar empleo a través del desarrollo de las obras de infraestructura por parte del gobierno de la República. Entonces son varias industrias, yo diría que está todo lo que es la manufactura ligera, que incluye la maquila textil, está el tema de la agricultura, está el tema de la construcción. Digamos que esos son los 3 industrias principales que estamos incentivando y que estamos tratando de atraer inversionistas para poder ayudar con la generación de empleo. Sí. Las preguntas no pero ahí voy. No te preocupes, ya vamos a llegar. Ministro, quiero retomar eso que acaba de mencionar, y lo digo porque quisiera que lo tomáramos con esa seriedad que debe de ser. La opción y la alternativa de que podamos construir este puerto en Amapala, todos sabemos y hemos estado indagando que realmente esto nos da la oportunidad de abrir una gran oportunidad para que Honduras tenga otro polo de desarrollo. Entonces considero que es bueno que lo tomemos con toda la seriedad y que podamos ir viendo cuáles son los pros y los contras para que vayamos en el camino correcto. De hecho, diputado, el proyecto lo tiene ya bastante analizado el Banco Centroamericano de Integración Económica y hay una posibilidad de tener, si no todo, pues por lo menos parte del financiamiento ahí. Si mal no recuerdo, lo proyectado eran alrededor de $250 millones, creo. Había que hacer un puente y el puerto. Entonces, ese proyecto lo tiene el BESI y estos inversionistas extranjeros que están interesados en el ferrocarril, la idea de ellos es eso, o sea, poner el puerto en Amapala y el ferrocarril hasta Puerto Castilla. Entonces se tendría que construir Amapala y se tendría que mejorar Puerto Castilla para que ese proyecto sea una realidad. Sí, muchas gracias. Ok, seguimos entonces, ya tocamos el tema de los tratados de libre comercio, de la canasta básica, de los inversionistas cuando piden cita. Nosotros recibimos muchos inversionistas y obviamente tenemos unos filtros, porque así como a veces vienen buenos inversionistas, así también viene gente que realmente solo hace perder tiempo a los funcionarios. Entonces hay unos filtros para que lo evalúen personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y en base a eso, en base a esa evaluación, se decide si se le da seguimiento o no. Ya hemos tenido gente inclusive que han sido prácticamente estafadores, pues que llegan y dicen, miren, yo necesito una nota de la presidenta diciendo o sea, eso no tiene ninguna seriedad. Entonces tenemos los filtros para eso y obviamente nosotros como Secretaría y también el ministro de Inversiones nos dedicamos en parte a eso. El ministro de Inversiones totalmente a eso y nosotros en parte a eso porque también tenemos otras responsabilidades.
conmigo, y yo inicio el proceso dentro de la Secretaría con las personas que hacen las investigaciones y los filtros. Te pongo otro ejemplo. La vez pasada llegaron unos inversionistas de un país que prefiero no mencionar para no tocar susceptibilidades, y andaban visitando muchas secretarías, y resulta que nosotros nos metemos a internet y están involucrados en el escándalo de Odebrecht, y tuvieron unas multas y unas cuestiones bien feas allá en su país. Entonces hay que tener ese cuidado pues de hacer una investigación y una debida diligencia antes de sentarse con alguien para asegurarse realmente que sea gente seria. Entonces, pero sí, nosotros estamos abiertos para poder colaborar con eso, y cualquier persona que venga, por favor refiéranla y nosotros nos vamos a encargar. Gracias, perfecto. Luego tenemos el tema de la competitividad del camarón. El camarón, Ecuador es un país que ha diseñado un montón de políticas públicas precisamente para hacer más competitiva la industria camaronera. Yo ahí lo que diría es que tenemos que hacer un análisis de qué es lo que hizo Ecuador para poder ver qué podemos hacer nosotros para evitar que ellos nos roben el mercado, porque sí hay un riesgo de que ellos cada vez se vayan haciendo más competitivos, y nosotros pues irnos quedando un poco rezagados. Ahora, hay dos temas fundamentales, y esto está relacionado con un problema estructural: el costo de la energía. Eso nos afecta muchísimo a nosotros como país. O sea, parte de la baja competitividad que nosotros tenemos es por el alto costo de energía. En Guatemala hay momentos en que se vende la energía a menos de la mitad de lo que se vende acá. Entonces, en industrias que son intensivos en el uso de energía eléctrica, realmente no es rentable venir a pagar una energía tan cara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que ya se está haciendo. O sea, se están renegociando los contratos para poder tener una mejor tarifa, y estamos esperando que inicie ya el proyecto de la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, que es lo que va a ayudar a sanear las finanzas del ENE. Hay otro montón de cosas que hacer, pero lo principal es eso: la renegociación de los contratos y la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Eso nos va a ayudar a darle un alivio no solo al pueblo hondureño, sino que también a todo el empresariado, para que puedan ellos entonces tener mejores costos y que eso les ayude a ser más competitivos. Pero ese no es el único tema de la competitividad. También están los costos logísticos, hay países que tienen mucho más movimiento en sus puertos y eso les hace entonces que sean más baratos. Recordemos que nosotros tenemos aquí muchas concesiones que fueron dadas durante la narcodictadura, que tienen precios que no son los más competitivos que hay a nivel regional. Entonces, todos esos temas los tenemos que revisar para ver a dónde podemos ir apretando las tuercas para asegurarnos entonces de mejorar la competitividad del país. Luego, con el caso de la ocra, el melón y todo lo demás en el sur, ahí también tenemos el desafío de lo que es la invasión de las tierras. Nosotros como país nos tenemos que asegurar que se respete la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Y es un tema bien complicado, porque por un lado tenemos gente que no tiene los medios de subsistir, no tiene los medios para producir, pero eso no es excusa para irrespetar la propiedad privada. Tenemos que, como gobierno, buscar los mecanismos para ayudarle a los campesinos que tengan dónde cultivar la tierra, pero que estos no tengan la necesidad de ir a invadir tierra privada, porque eso lo que hace es que ahuyenta la inversión. Entonces tenemos que resolver ese tema rápidamente para poder realmente que la gente se sienta segura de venir a invertir el país. Uno de los temas que queremos desarrollar es la agricultura. Si no resolvemos el problema de la tenencia de la tierra, va a ser bien difícil que venga la gente a invertir en el campo. Luego tenemos el parte de... lo que decía Rolando también, ya tocamos el tema de la generación de empleo y la parte de agricultura del campo. Luego, con lo que decía Mauricio, mira, los 150 millones no son para empleos nuevos, los 150 millones de la Secretaría son para la planilla actual. O sea, esa planilla viene desde hace muchos años, no es que tenemos 150 millones para hacer nuevas contrataciones, sino que es para hacerle frente a la estructura que ya tenemos, que es de alrededor de unas 250 personas más o menos. Y con el tema de la ley de las MIPYMES, tengo que conseguir los últimos datos porque no los tengo actualizados, pero hay alrededor de 600 había yo hace algún tiempo, 700 al día de hoy que ya se inscribieron bajo los beneficios de esa ley. O sea que hoy tenemos 700 empresas micros y pequeñas que se constituyeron formalmente el país gracias a esta ley que ustedes muy gentilmente aprobaron en este honorable Congreso. Yo creo que ya toqué básicamente todos los temas que me mencionaron. Si hay alguno que se me escapó, les ruego que me lo recuerden para poder contestar. Sí. Quiero, antes de cederle la palabra al diputado Castellanos, aprovechar la oportunidad de que tenemos con nosotros al viceministro Melvin Redondo y
preguntarle sobre cómo calificaría él la situación actual de la integración centroamericana y cómo están funcionando lo que parecía muy prometedor de la unión aduanera, y que nos haga una evaluación sobre este importante tema. Gracias, doctor Pino. Yo creo que sumamente importante la pregunta. Yo creo que hay una respuesta sumamente válida para nosotros. O sea, Centroamérica es nuestro segundo socio comercial y eso da una idea de lo importante que es el mercado centroamericano y los esfuerzos de integración regional. Recordar que el proceso de integración tiene más de 60 años ya en este momento, y yo con solvencia le puedo decir que es el proceso de integración económica regional más avanzado del mundo en desarrollo. O sea, somos los más integrados. Naturalmente hay trabajo que hacer. Hay una política sobre facilitación de comercio que está en curso de implementación, pero que necesita profundizarse, y eso es sumamente importante porque todavía tenemos, por ejemplo, la velocidad del tránsito con el que se mueven las mercancías a nivel centroamericano no supera los 18 kilómetros por hora. Y ese genera sobrecostos a los productos que se comercian en la región de hasta un 40%. Tenemos atascos en los puestos fronterizos. Es un tema que tiene que abordarse ya no solo desde la parte de procesos y procedimientos, sino desde la parte de infraestructura. Si usted visita todos los puestos fronterizos a lo largo de Centroamérica, rara la excepción, es una calle de doble vía y va a encontrar hasta 90 medios de transporte estacionados esperando cruzar. Requerimos una fuerte inversión en temas de facilitación de comercio, en temas de infraestructura del comercio, para poder salir adelante con estos temas. Tenemos una política marco de movilidad y logística que ya está en sus últimas etapas, y lo que quiere es identificar una cartera de proyectos regionales. Tiene un horizonte temporal del año 2035, pero justo vamos a aprobar ahora también un plan de reactivación regional que tiene como elementos la facilitación de comercio, el tema sanitario y el tema infraestructura. O sea, tenemos un trabajo sumamente importante, pero hay que fortalecer el esquema de integración. Honduras inició con el tema de unión aduanera con Guatemala, tiene un resultado importante en este momento. Reducimos los costos de paso, los tiempos de paso, que eran hasta de 3 días, los estamos reduciendo a temas de minutos. Pero el congestionamiento que ya estamos teniendo en las aduanas puede llegar definitivamente a socavar los resultados en temas de facilitación de comercio. En este momento también estamos hablando ya de incorporar a El Salvador en el proceso de unión aduanera a Guatemala, Honduras, y ahí cobra mucha mayor relevancia los proyectos, por ejemplo, del puerto de Amapala, los proyectos del corredor seco, los proyectos del ferrocarril, porque daría una vía de acceso de puerto a puerto a través del proceso de integración regional. O sea, sí tenemos un proceso que es exitoso, que necesita mejoras, necesita financiamiento sobre todo, porque todas las políticas, tanto la de facilitación de comercio como la de movilidad y logística y otras políticas, carecen de financiamiento regional. Los países hacen sus aportaciones a los órganos de integración regional, pero las políticas carecen de financiamiento. ¿Cómo se ha estado haciendo el financiar el proceso de integración regional? Con cooperación internacional, fundamentalmente a través de cooperación de la Unión Europea. Pero necesitamos empoderarnos muchísimo más del proceso. Tenemos libre comercio para el 99% de los productos. Tenemos una red de regulaciones que son completamente armonizadas a nivel centroamericano. Tenemos estas políticas como la que le acabo de mencionar, y eso me puede llegar a mí a indicarle que sí, tenemos un proceso de integración vivo, un proceso de integración de avanzada, que es de los más avanzados en el mundo, valga la redundancia, pero que necesita ser mejorado. Ahí hay instancias como la CIECA, instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tienen que fortalecerse y orientarse más al proceso de integración regional, particularmente en el caso del BCIE, con proyectos de naturaleza regional, para poder sacar beneficios mucho más concretos. De nuevo,
Centroamérica es nuestro segundo socio comercial en importancia, está a la vuelta de la esquina, pero Honduras solo participa aproximadamente de un 10%, 12% de la totalidad del comercio regional. Entonces necesitamos mayor presencia en los mercados regionales, necesitamos resolver problemas de facilitación de comercio y de infraestructura en los procesos aduaneros para reducir los costos logísticos, para reducir los tiempos de paso y que eso pues dé mayores oportunidades a las empresas hondureñas. Yo lo dejaría ahí, doctor Pino. Gracias, presidente. Bueno, básicamente hablar un poquito sobre el tema de Banasupro. Hay un gran esfuerzo de toda la Secretaría, de todas las instituciones, de nosotros como Congreso, de volver a hacer de lo público algo eficiente, algo eficaz, algo sustentable. El tema de la especulación que estamos sufriendo, como el pueblo nos lo señala en cada momento, el tema de los precios, y la salida del gobierno en este caso podría ser Banasupro, como lo planteó. Pero ¿cómo hacemos o qué estrategias tienen ustedes para que Banasupro pueda llegar a las pulperías, a los pequeños supermercados, que es donde realmente llega la gente del pueblo a pueblo? Lo otro, me gustaría, como ustedes saben, a nosotros nos toca aquí en el Congreso defender este proyecto de presupuesto. Y para eso se discutía por parte de algunos honorables diputados que en nuestro país la inversión extranjera se va y empiezan a especular. Para nosotros sería muy importante tener el insumo, el dato importante de cuánto ha sido la inversión extranjera proyectada hasta la fecha, y si pudiéramos tener un estimado para más adelante a efecto de poder construir y defender este proyecto de presupuesto en el Congreso. Lo otro es hacernos llegar, por supuesto, información como datos estadísticos que nos serviría muchísimo a esta Comisión de Presupuesto a efecto de poder estar más preparados cuando llegue el momento de la aprobación del presupuesto nacional. Solamente. Gracias, diputado. Mira, con el tema de Banasupro hay varias cosas. Primero, hay un proceso para poder exonerar a Banasupro del impuesto sobre ventas. Eso es importante porque eso es un beneficio adicional de un 15% que se le daría al pueblo hondureño. Lo segundo, pero no está implementado. Entonces hay que implementarlo. Y hay un proceso, tengo entendido, en SAR que no ha terminado, entonces eso hay que acelerarlo para que podamos entonces... Correcto, porque entonces ya con eso se sale más barato todavía que lo que está ahorita para el pueblo hondureño. Lo segundo es, para poder llegar a más lugares, hay dos esquemas que lo puedes hacer. Uno, directamente, como lo estamos haciendo ahorita, pero tenés la limitación presupuestaria, no se tiene tanto dinero como para poder ir a todas las ubicaciones que se quiere ir. Una posibilidad que se había hablado hace poco tiempo, fue la posibilidad de franquiciar Banasupro, pero ya ahí estaríamos hablando de hacer alianzas público-privadas, entonces que un emprendedor en alguna ciudad agarre la franquicia de Banasupro y opere con los precios de Banasupro y que en base a su eficiencia pues tenga una ganancia el emprendedor. Esa es otra posibilidad y de esa manera pudiéramos llegar a muchísimo más lugares a nivel nacional. Entonces tenés esa opción también de crecimiento. En cuanto a la inversión extranjera directa, el año lo vamos a cerrar con más de $700 millones, vas a cerrar con un poco más de lo que tuviste el año pasado y ahí el tema es varias cosas. Primero, tenemos un pipeline de más de $1.000 millones que son solo del call to action de Kamala Harris, de la vicepresidenta de Estados Unidos. Pero esas inversiones, algunas ya se están dando, que son pocas, la mayoría lo están analizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos, entre otras cosas, de mandar los mensajes correctos. O sea, como gobierno de la República, tenemos que asegurarnos de mandar el mensaje de que estamos abiertos a recibir la inversión, de que la vamos a tratar bien, de que le vamos a respetar la seguridad jurídica y de que y no mandar mensajes que asusten a la inversión. Porque en la medida que se manden mensajes que asusten a la inversión, ese dinero se va a ir a El Salvador o Guatemala, porque el call to action es para el Triángulo Norte. Entonces tenemos que asegurarnos nosotros de tener las mejores condiciones y de tener el mejor mensaje como país para que se vengan a Honduras y no que se vayan a Guatemala y El Salvador. Entonces, hay más de $1.000 millones. Más de $1.000 millones. Entonces tenemos que asegurarnos de que se termine de concretar ese tema.
La mayoría es maquila. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Y ese es otro tema relacionado con lo que usted, doctor, mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que estamos listos nosotros para recibir como país? Lamentablemente nosotros tenemos un nivel bajo de escolaridad. El promedio de escolaridad de nuestro país es sumamente bajo. Entonces no podemos atraer las inversiones que trae, por ejemplo, Costa Rica, que son inversiones grandes de programación, de elaboración de chips de computadoras, etcétera, porque no tenemos suficientes ingenieros, suficientes especialistas en electricidad, en electrónica y en todos los temas que se están demandando, o de biotecnología, que también es otro de los fuertes de Costa Rica. Entonces, por los momentos, no tenemos el país preparado para poder recibir cosas diferentes a las que estamos recibiendo en este momento. Entonces tenemos que seguir atendiendo bien este tipo de inversión, pero a la par prepararnos. Tenemos que educar más a nuestra gente, con la educación formal y con educación técnica, para que entonces podamos atraer otros tipos de inversiones que vengan a utilizar habilidades diferentes a las que vienen a utilizar en este momento las inversiones que tenemos. Entonces, ahí es donde también tenemos que hacer un plan, porque todos entendemos y sabemos que por el momento la estrategia que se ha utilizado para atraer inversiones en el país ha sido a través de exoneraciones. ¿Por qué? Pues porque si tenés energía cara, si tenés baja competitividad, etcétera, 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 compensás todo eso con exoneraciones, pero no podemos seguir con esa estrategia. Tenemos que preparar el país para que poco a poco dependamos menos de las exoneraciones. Pero dicho eso, no podemos matar las exoneraciones de un día para otro, porque si hacemos eso, nos quedamos sin inversión. Si tú le preguntas a los inversionistas ahorita por qué están viniendo al país, y se los digo yo porque hablo con ellos, y no es que me guste, y no es que esté de acuerdo, y no es que me parezca bonito, pero es una realidad, vienen por las exoneraciones, no vienen por ninguna otra razón, y te lo dicen claro. Entonces, tenemos que cuidar eso por mientras preparamos al país para que vengan por otras razones. Y el desafío principal está en la educación, educar a nuestra gente, tener más ingenieros, tener más técnicos, tener más gente especialista en electricidad, en electrónica, en biotecnología y todas las demás cosas que están creciendo en el mundo. Ministro, viceministro, yo sé que tradicionalmente nos hemos enfocado mucho en mantener las relaciones y construir relaciones con el continente americano o el continente europeo. Sin embargo, no han considerado la posibilidad de expandir nuestras relaciones a otros continentes. Y le voy a dar un ejemplo. Hay continentes que mucha gente puede ver de menos, porque de repente son más pobres incluso que nosotros. Sin embargo, hay mucha más oportunidad de poder vender nuestros productos agrícolas en esos continentes debido a la infertilidad de la tierra, debido a que su mayoría son áreas desérticas y que existe mucha pobreza. Donde hay pobreza, hay mucha oportunidad. Así que hago esa consulta para ver si ustedes han considerado abrir, expandirnos a otros continentes. Fíjate que ya tenemos tratado de libre comercio con Corea del Sur, tenemos tratado de libre comercio con Taiwán, y en Honduras, a pesar de que no tenemos relaciones formales con China, hay un comercio fuertísimo con China. O sea, muchas de las operaciones comerciales del país importan de China. Y de hecho, estamos planeando con unos inversionistas poder hacer ya sea una visita a ellos o que ellos vengan aquí al país para ver qué pueden invertir ellos, porque obviamente ellos necesitan aprovechar las oportunidades que tienen en países como Honduras para poder abastecer el mercado de Estados Unidos, que quiere bajar su dependencia comercial de China. Ministro, sí, solo porque creo que es un tema técnico que usted nos puede ayudar mucho en esta parte, como Estado, como nación, como proyecto, como gobierno. La presidenta y nosotros desde el Congreso estamos pensando en cómo generar esas condiciones para que venga la inversión. Nosotros estamos cerca de un mercado grande de consumo, que es Estados Unidos, y hay facilidades de llegar, y los costos son más bajos. Por eso, cuando usted nos plantea que muchos de los inversionistas lo que le atrae es únicamente la exoneración, no tiene Honduras, por su situación geográfica, por su situación cerca, por la facilidad de llevar esos productos, no hace también atractivo, o sea, como país, como zona de inversión, porque también estamos revisando, y usted lo sabe técnicamente, estos temas de cómo hacer sostenible el presupuesto y desarrollar. Decía el viceministro ahorita, lo dejé anotado, necesitamos que los países aporten para la integración, porque vivimos de lo que nos da la Unión Europea, entonces hay que tener ingresos, pues. Y si solo exoneramos, no vamos a tener ingresos. Esa es la pregunta que le diría técnicamente, ¿cómo lo desembocaría?
Ok, mira, el tema es que la cercanía con Estados Unidos no solo la tenemos nosotros, la tiene México, la tiene Guatemala, la tiene El Salvador, la tiene Costa Rica, y el nearshoring, los dos países que más lo están aprovechando son México y Colombia, y Colombia no está tan cerca como nosotros. ¿Por qué? Porque tienen otro montón de condiciones que los hacen más competitivos que nosotros. Hay un comparativo que tenemos nosotros, y yo con gusto se lo mando ahorita al doctor para que se lo comparta a ustedes, de cuáles son los regímenes con los que competimos nosotros solo en la región centroamericana, o sea, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y ahí te das cuenta que el régimen que nosotros tenemos es similar al de los otros países, pero nosotros tenemos energía más cara que los otros países, tenemos mano de obra más cara que los otros países, y las facilidades de infraestructura. Costa Rica ahorita, por ejemplo, acaba de abrir un puerto que fue una inversión de cientos de millones de dólares que lo convierte en el mejor puerto de la región. Entonces, las características de Honduras, aunque tenemos muchas cosas buenas, no son las mejores si las comenzamos a comparar ya con algunos países vecinos, y en eso es precisamente lo que tenemos que trabajar. Tenemos que bajar el costo de la energía, tenemos que mejorar los temas logísticos porque todavía tenemos desafíos. O sea, la carretera del norte-sur es una buena carretera, pero el resto de las carreteras del país no son buenas, entonces tenemos que trabajar en eso. Los puertos, el puerto Cortés es bueno, pero no es barato. Y es el único puerto bueno que tenemos. Los otros puertos no son de la calidad que tienen otros países. Entonces tenemos un montón de retos y un montón de desafíos que tenemos que mejorar para realmente ser competitivos y poder ser una opción con respecto a estos otros países. En la línea de lo que planteaba Russell, presidente, ministro, pero si no cobramos impuestos no podemos hacer todas esas obras. Ahí es donde tenemos que llevar un balance. ¿Por qué? Porque el tema es, tenemos que desarrollar también el mercado interno, y ese es un tema que tal vez no hemos tocado mucho. Necesitamos también estimular la inversión nacional, no solo la inversión extranjera, necesitamos ambas para poder realmente desarrollar nuestro país y generar las fuentes de empleo que necesitamos. Tradicionalmente la inversión nacional ha sido mucho mayor que la inversión extranjera. A veces hasta 2 o 3 veces la cantidad de inversión extranjera es la inversión nacional. Entonces ahí también necesitamos condiciones para los inversionistas nacionales para que nos ayuden con la generación de empleo. Pero todo está relacionado. Esta misma competitividad que necesitan los inversionistas extranjeros es la misma competitividad que necesitamos los inversionistas nacionales para poder desarrollarnos. Hay que tomar en cuenta algo, lo que mencionaba el viceministro, no estamos aprovechando los tratados de libre comercio. Nosotros somos apenas el 10% del comercio centroamericano, y es un mercado bastante interesante el que tenemos aquí nomás. Tenemos el tratado de libre comercio también con Estados Unidos, que tampoco lo estamos aprovechando al 100%, tenemos tratado de libre comercio con Taiwán y con Corea, que tampoco estamos aprovechando, también tenemos con la Unión Europea, que tampoco lo estamos aprovechando. Entonces necesitamos aprovechar todo eso. Ahora, hay algunas distorsiones que necesitamos corregir. Por ejemplo, los productos que están exonerados del impuesto sobre venta de la canasta básica, cuando tú los produces nacionalmente, al comprar los insumos, pagas el impuesto sobre venta de los insumos, pero cuando lo vendes, como no cobras el impuesto sobre venta, te queda como un costo. Pero cuando tú lo importas, ese producto entra sin pagar el impuesto sobre venta a la entrada y se vende sin impuesto sobre venta. Eso es un incentivo para la importación, y por eso es que ya por el 2018 y 2019 un montón de empresas cerraron operaciones productivas en Honduras y solo dejaron las operaciones de bodega y venta y se llevaron sus plantas productivas a Guatemala. ¿Por qué? Porque les era mucho más rentable venir a vendernos la producción desde Guatemala que producirla aquí. Entonces, esa es una distorsión que tenemos que corregir. Si nosotros seguimos con esa distorsión, vamos a seguir incentivando la importación y vamos a seguir desincentivando la producción nacional. Y eso incluye inversión extranjera directa y también incluye inversión nacional. Solamente una consulta, ministro. ¿En qué aspecto se ha considerado incluir la perspectiva de género, verdad? En su planificación, considerando que el aporte de las mujeres en el sector económico es alto y las exigencias, pues, ya desde nuestro planificación de presupuesto, en donde se debe de incluir, pues, la igualdad de género y el tema mujer. Fíjate que nosotros firmamos un convenio con Naciones Unidas, con la Oficina de los temas de la igualdad de género y de mujeres, y estamos en el proceso de hacer el diseño precisamente de esas políticas. Ahora yo te digo una cuestión,
esto es algo que también se da naturalmente. Si tú te fijas, la cantidad de mujeres que trabajan en las empresas, que tienen posiciones de poder o de toma de decisión, ha aumentado considerablemente en los últimos años. O sea, bueno, tenemos una mujer presidenta en el país y si te fijas, las empresas cada vez más son mujeres las que las están liderando. Y eso es porque obviamente es un movimiento natural. Las estadísticas te dicen que los países en donde hay más igualdad de género y donde las mujeres tienen más oportunidades, se desarrollan mejor que los países retrógradas que tienen más machismo y que le permiten menos oportunidades a las mujeres. Entonces, no solo es tema de políticas públicas que las estamos trabajando, sino que es también de que el mercado te jala hacia eso. O sea, cuando te das cuenta que teniendo más mujeres en las empresas sos más rentable, pues lógicamente vas a contratar más mujeres, y eso es lo que ha estado pasando en la práctica. Ministro, con lo que estaba hablando de las empresas que se fueron para traer e importar, ¿también tienen el crédito del impuesto sobre venta en esas importaciones? Sí, cuando se importa, como están exentos, entonces cuando se importa no paga el impuesto sobre venta en la introducción. Sí, es un crédito. Exacto, entonces el problema es que cuando yo produzco aquí, yo sí pago el impuesto sobre venta de los insumos, entonces es un sobrecosto, entonces es más barato producir afuera y solo venirlo a vender acá. Y un sacrificio fiscal para el Estado también. Exactamente. La otra pregunta, el RIT tiene 38 años de estar. ¿Qué beneficios se han ponderado con respecto a los regímenes actuales que existen y que manejan? Mira, todos los regímenes en general, no solo el RIT, sino que el beneficio es básicamente la generación de empleo. Y también de alguna u otra manera te generan derrama económica, de diferente manera. Por ejemplo, las operaciones de maquila, por poner un ejemplo, ellos hacen compras locales. No solo es el tema de importación, sino que también hacen compras locales. Un porcentaje de lo que consumen, lo consumen nacionalmente. Entonces, eso también trae ciertos beneficios. Ahora, el tema aquí es que, ¿qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que no nos ha funcionado? Estos regímenes nos han funcionado para generar empleo, por eso es que yo insisto, no estoy diciendo que son la solución del país, pero sí nos han ayudado históricamente a generar empleo. Ahorita la maquila tiene más de 100.000 empleos que no los tuviéramos si no estuvieran. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema nuevamente es, tenemos que preparar el país para que no dependamos solo de eso, sino que tenemos que prepararnos para poder atraer otro tipo de inversiones que le dejen, digamos, que un mayor porcentaje de riqueza al país. Pero por los momentos, lo que viene es lo que el país está preparado para recibir. O sea, así funciona el mundo. Pues, o sea, los capitales, hay diferentes tipos de capitales, hay diferentes tipos de industria, y esos capitales siempre llegan a donde el país está preparado. O sea, nosotros... No es necesario ni siquiera hacer mucho mercadeo y mucha venta. O sea, los capitales llegan a donde saben que van a ser rentables. Entonces necesitamos prepararnos para que podamos recibir esos capitales de otras industrias que nos dejen más valor agregado al país. Ministro, ¿han pensado actualizar el concepto de canasta básica? Puesto de que son 33 productos y solo alimenticios, y realmente eso ya está desfasado totalmente. Y aquí hablamos de canasta básica y nadie lo ha definido, lo que es el concepto de canasta básica. Entonces no sé si han pensado en actualizar ese concepto. De hecho estamos trabajando en eso porque, a ver, hay varias mediciones de canasta básica. Está la medición que hacemos nosotros en desarrollo económico, está la medición que hace el Ministerio de Trabajo, está la medición que hace el Banco Central, está la medición que hace el COEP, o sea, hay un montón de mediciones y cada medición se hace con una metodología diferente y con una lista de productos diferentes. Lo que hemos hecho es que nos hemos sentado con todos los involucrados de todas estas instituciones y organizaciones que miden la canasta básica y estamos buscando la manera de hacer un solo mecanismo y un solo listado. Todo va a partir de la encuesta de... ¿Perdón? Sí, de la encuesta de ingresos. Todo va a depender de la encuesta de ingresos que vamos a hacer el próximo año. Entonces, una vez que hagamos la encuesta de ingresos, ahí ya vamos a poder hacer un diseño más real de lo que es la canasta básica y vamos a poder entonces sentarnos todos los que hacemos mediciones para poder hacer una medición única. O sea, hacia eso vamos. Va a tomar algún tiempo porque lo primero es la encuesta y luego de eso, pues el trabajo de sentarnos a ver eso. Ya estamos en pláticas también con el BID, que nos está ayudando con la asesoría, con la asesoría técnica para poder diseñar eso. Ministro, esta pregunta la tengo que hacer en nombre de todos los hondureños. Aquí estamos hablando de exoneraciones, incluso, ¿verdad? Lo mencionaba de los insumos. Estamos hablando de infraestructura, en cuanto al acceso vial para muchos de estos proyectos, de estas actividades. Estamos hablando de inversiones extranjeras. Eso significa las relaciones con hermanos países, Estados Unidos.
La presidenta también está comprometida con todos estos proyectos, con todo esto que se está hablando, ministro. Es bueno que Honduras lo sepa, que hay compromiso de todas las instancias, en este caso de manera muy especial de nuestra presidenta. Perdón, que me estaba así, discúlpame, que el doctor me estaba mostrando algo. Okay. Mil disculpas. Esta pregunta la tengo que hacer. Para poder salir adelante, para que realmente tengamos esperanza como hondureños de que va a haber inversión, que se está mejorando, porque si no producimos tampoco hay alternativas, solo de impuestos o solo de otros mecanismos, no vamos a salir adelante. Se habla de exoneraciones, como le mencionaba, se habla de incluso el tema energético, que es algo bien serio, se tienen que tomar decisiones estructurales, decisiones bastante fuertes, se habla del tema de asuntos viales, ¿verdad? En todo esto está comprometida nuestra presidenta, porque también estamos hablando de inversionistas extranjeros, de Estados Unidos, de otros países, de Israel, de todos lados. Entonces, el pueblo hondureño también necesita saber que ese mismo nivel de compromiso existe en todos. Y desde esta instancia, que es el Congreso Nacional, queremos hacer la pregunta para que el pueblo hondureño también lo sepa. La presidenta está totalmente comprometida con el tema de la inversión. O sea, la prioridad de la presidenta son los aspectos sociales, la salud, la educación, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, pero ella sabe que para poder tener éxito en la parte social, a la par necesitamos una economía que crezca, que genere riqueza, que pague impuestos, para poder entonces ayudar con las estrategias de la reducción de la pobreza y para tener los recursos en el Estado para poderle hacer frente a la parte social. Ella está plenamente consciente de eso y precisamente por eso es que nos da la responsabilidad, aparte de su gabinete para trabajar la parte social y a otra parte de su gabinete para trabajar la parte económica. El gabinete económico, del cual formamos parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, está exclusivamente dedicado a ver qué políticas públicas se implementan para desarrollar nuestro país. Y el gabinete social se dedica para poder ver cómo se resuelven los temas de la pobreza. Entonces, estamos trabajando de la mano bajo el liderazgo de la presidenta, que ha dado, los lineamientos claros de cómo tenemos que sacar adelante nuestro país, y van de la mano ambas cosas, la parte social y la parte económica. Una última pregunta, ministro. El Observatorio Nacional sobre Seguridad Alimentaria señala en la presentación que su objetivo es monitorear el comportamiento y la tendencia en los precios de los productos de la canasta básica y su relación con el impacto en la seguridad alimentaria. Obviamente el tema de seguridad alimentaria no es propio o no es exclusivo de la Secretaría de Desarrollo Económico, está la Secretaría de Agricultura, etcétera. ¿En qué sentido utilizan la información ustedes del observatorio? ¿Para qué le sirve? Pero esto tiene que ver más con la segunda. ¿Cómo están los niveles de sinergias con otras instituciones del Estado y en este caso específico sobre la Secretaría de Agricultura? Ok, ese es un proyecto. Lo que usted está viendo en el papel es un proyecto que queremos implementar y ahí está el presupuesto que estamos solicitando para eso. Ahora, ahorita lo que tenemos es una oficina de protección al consumidor que hace más o menos algunos de los puntos que queremos llevar a este observatorio. ¿Qué es lo que hace la oficina de protección al consumidor? Entre otras cosas, el tema del monitoreo de los precios es ir a los mercados, ir a los supermercados, ir a las pulperías y estar viendo los precios. Tenemos la facultad legal también de pedir información, como por ejemplo, si alguien está vendiendo el cartón de huevos a 110 lempiras, por decir algo, nosotros le podemos pedir la factura de compra para ver a cuánto le costó. De hecho, ahorita nosotros estamos en proceso de iniciar el proceso de sanciones con algunas empresas que no nos pudieron demostrar la factura de compra y de justificar el incremento que están teniendo en sus negocios. Dentro de unos días vamos a poder ver eso porque lo vamos a anunciar públicamente en los medios de comunicación. Entonces, ese monitoreo de precios es para poder estar viendo cuando un precio sube, ¿por qué sube? Porque tenemos la facultad legal de ir a pedir la información de, bueno, me subieron los costos, a ver, enséñeme las facturas, ¿cuál fue el costo que le subió? Entonces, tiene que demostrar que hay una razón que justifica el aumento. Y cuando no presentan la información, son sujetos a sanciones. Y como le digo, en un par de
en un par de semanas vamos a poder anunciar ya las primeras sanciones que se van a dar. Nosotros hemos realizado este año alrededor de 7.600 inspecciones y apenas tenemos 18 inspectores. Entonces necesitamos también fortalecer a nivel nacional, entonces necesitamos también fortalecer esa área y por eso es que tenemos ese proyecto ahí que pusimos. En cuanto a la relación con la SAC, es una relación sumamente estrecha. Nosotros trabajamos de la mano muchísimas cosas con la ministra Laura y les pongo un ejemplo. Hace poco tuvimos un problema con una huelga de los productores de leche en la zona norte que se fueron a tomar una planta productiva. Inmediatamente nos movimos ambas secretarías. El viceministro se movilizó a San Pedro Sula junto con un viceministro también de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y logramos entonces llegar a una conciliación de un desacuerdo que tenían por un convenio que habían hecho allá por el mes de mayo, si mal no recuerdo. Entonces trabajamos juntos el tema del arroz, el tema de la leche, el tema de los contingentes, por ejemplo, de carne de cerdo, de leche en polvo, de todos esos temas los trabajamos en conjunto porque la ley así lo establece y los procesos así lo establecen también. Hay una parte del proceso que está en la SAC, otra parte que está en nosotros y siempre nos sentamos para poder ponernos de acuerdo y tomar las decisiones en función de lo que se nos ha definido como la línea estratégica, que es proteger la producción nacional. Y eso es lo que estamos haciendo ambas secretarías. También para agregar, perdón, ministro, estamos sentados con la SAC en todas las cadenas agroalimentarias que tiene la SAC desarrollada y todas las decisiones sobre contingentes, sobre aranceles, sobre administración del comercio del producto agrícola, estamos junto con la SAC en todo el proceso de toma de decisión. Muchas gracias, ministro. Quisiéramos extender también el agradecimiento a todo su equipo por estas amplias intercambio de puntos de vista y de información. Como yo le señalé, no nos íbamos a quedar en la parte presupuestaria, sino que teníamos varios temas y otros que quedaron en el tintero, pero que obviamente no había tiempo para desarrollarlo. Le queremos pedir finalmente, ministro, si nos puede acompañar, dar algunas declaraciones a la prensa, que es lo que acostumbramos a hacer al finalizar cada una de estas reuniones. Con gusto. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los presentes. Muchas gracias a los honorables diputados y pedir el apoyo para que se apruebe el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico para que podamos hacer una realidad todo lo que conversamos. Muchas gracias. Finaliza la audiencia pública por parte de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional, donde socializó y discutió el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio del año fiscal 2023 con la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes expusieron la ejecución del presupuesto del año 2022 y el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, expuso la importancia de un aumento para esta Secretaría en el presupuesto de ingresos y egresos para el año fiscal 2023. En estos momentos la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional y la Secretaría de Desarrollo Económico brindarán una conferencia de prensa a los medios de comunicación. Como podemos observar en la toma, la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional está el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé, la congresista y vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar, la congresista Crixa Pérez y el congresista Ernesto Lezama y también el secretario en los despachos de desarrollo, Pedro Barquero. En estos momentos, la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y la Secretaría de Desarrollo Económico brindan conferencia de prensa a los medios de comunicación. Los dejamos con el uso de la palabra con el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino. De prensa tiene la palabra el doctor Hugo Noé Pino. Muy buenos días a los medios de comunicación. Acabamos de terminar la reunión o la audiencia correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Económico. Queremos señalar que los datos de ejecución presupuestaria son sumamente satisfactorios.
lo cual nos está mostrando que pese a lo que se señala públicamente en las diferentes secretarías, ha aumentado en forma muy fuerte la ejecución presupuestaria en este segundo semestre del año. La Comisión de Presupuesto ha escuchado con suma atención e intercambiado puntos de vista con el ministro Pedro Barquero sobre temas relevantes que maneja la Secretaría y de mucho interés nacional, como es el caso de la promoción de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en donde el ministro ha transmitido información muy alentadora en el sentido de que esa búsqueda de crear un gobierno electrónico está avanzando y que muchos de los trámites que se hacen a través de la Secretaría muy pronto se va a poder completar la fase de ventanilla electrónica que facilite estos trámites. Al mismo tiempo nos hemos referido como preocupación principal del pueblo hondureño al tema de los aumentos de precios de la canasta básica y de los esfuerzos que hace la Secretaría de Desarrollo en diferentes direcciones para tratar de paliar esa imposición que nos ha hecho los precios de los derivados del petróleo en el mercado internacional y que se han traducido en aumento de precios en nuestro país. Al mismo tiempo, conversamos sobre un tema tan importante como es el comercio regional, la integración centroamericana, dado de que se reconoce de parte de todos de que el mercado regional como segundo socio comercial del país es de importancia para nuestro país y hemos recibido información en el sentido de que el comercio realmente se está desarrollando normalmente, pero obviamente la Secretaría está haciendo esfuerzos mayores para que Honduras aproveche este potencial. Voy a dejar a mi compañero Russell Tomé, que también va a ampliar sobre esta reunión, y algunos compañeros de la Comisión de Presupuesto que quieran expresar algunos de los puntos señalados, para luego dar la oportunidad que el ministro amplíe varios de estos temas y ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Muchas gracias, distinguido compañero, doctor Hugo Pino. Quiero destacar algo trascendental que ha sido uno de los grandes sueños del pueblo hondureño, y hoy el ministro nos transmite que la seguridad, el clima, la credibilidad del gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento ha generado que estén llegando inversionistas a pensar en lo que hemos soñado. Nuevamente reactivar el puerto de Amapala, esa línea interoceánica hacia Castilla, que genere oportunidades, que genere desarrollo, que genere todo lo que hemos soñado para nuestro país. Eso es gran noticia la que nos transmite el ministro, nos trae a nosotros que la Secretaría de Desarrollo está generando toda una apertura y nos ha dicho que tiene todas las puertas abiertas para los inversionistas. Claro, pasa un filtro, nos dijo el ministro, aquí vienen unos con unos papeles, dice, pero él se encarga de pasar ese filtro. Gran noticia que nos transmite, nos transmitió también algo que a nosotros nos llena mucho de satisfacción, como decía el doctor Hugo Noé, la protección de la canasta básica que va a venir y va a desarrollar un observatorio que va a monitorear, porque hay algo que a nosotros nos preocupa, es aquellos agiotistas, aquellos especuladores que no se ponen la mano en la conciencia y no les importa encarecer los precios de la canasta, que es lo más sagrado para el pueblo hondureño. En la ejecución, nosotros
Destacamos el gran trabajo que ha hecho el ministro, lo está efectuando de forma muy profesional, muy técnica, y nos llena muchísima satisfacción pensar que van a venir inversiones para el agro, que es un tema que también necesitamos darle oportunidades en el campo, en el área rural. Dice que vienen inversionistas, que hay pláticas también con el Estado de Israel y otros conocedores del manejo del agua, así que hay buenas noticias y eso nos alegra mucho para este próximo 2023. Muchas gracias, presidente. Queremos decirle que también como representantes de otras bancadas, uno de nuestros compromisos y con el pueblo hondureño es que podamos también ver que haya coherencia entre las acciones que se están tomando y también los planes que hay como país. Entonces, aquí vamos a estar siempre presentes, vamos por buen camino. Se está dando a conocer por los ministros de las distintas secretarías. Recientemente estuvimos con el ministro de Gobernación, en este momento tuvimos la oportunidad de estar con el ministro Barquero, y este mensaje que queremos mandar al pueblo hondureño es que aquí estamos como veedores también, como representantes de cada uno de ustedes, para que realmente se pueda cumplir y ejecutar lo que tanto se necesita como pueblo, que tanto lo necesitamos nosotros como hondureños. Muchas gracias. Un saludo a todos los medios, a todos los hondureños y hondureñas que nos están viendo en este momento. Dejarles saber que en esta comisión habemos representantes de todos los partidos políticos, pero aquí nos quitamos la camiseta y nos quitamos el tinte político y nos ponemos la camiseta como hondureños para trabajar, para traer ese desarrollo a Honduras. Agradezco al ministro, al viceministro y a todo su equipo de trabajo que hoy nos acompañaron aquí de la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias por ese gran trabajo que están haciendo para poder mantener nuestra economía, para poder mantener y controlar lo que es la inflación. Sugerirles abrir un poco de relaciones en otros continentes, como lo mencionaba anteriormente. Consideren el continente africano, que es un continente pobre con mucha población, que actualmente tiene necesidad de productos agrícolas porque esa gente tiene hambre. Es una oportunidad grande para nosotros que somos un país meramente agricultor. Así que nuevamente felicitarles y agradecerles y cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias. Buen día, un saludo al pueblo hondureño, gracias a los medios de comunicación por estar presentes en estas importantes reuniones, también agradeciéndole al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, por estar con nosotros, la Comisión de Presupuesto y a todo su equipo de trabajo. Bueno, Honduras, que ha enfrentado una situación bastante crítica en los últimos años, en los últimos 10 años, mejor dicho, debido a la inseguridad jurídica que se había generado y que había alejado la inversión. Nos alegra saber, después de este informe, que en este primer semestre del 2022 ha habido una inversión, o mejor dicho, un aumento en inversión extranjera directa, en lo cual pues también nos alegra saber que las políticas públicas que se vayan a implementar en adelante con el análisis y el acompañamiento de las diferentes secretarías, pues vamos a lograr entonces hacer que haya un desarrollo económico en el país que le pueda dar respuesta al pueblo hondureño, generando oportunidades en Honduras y obviamente también poderle dar esa seguridad jurídica que atraiga la inversión extranjera y poder seguir dando buenas noticias al pueblo hondureño. Además, también algunos datos importantes. Este Congreso del Pueblo, como ustedes recordarán, se aprobaron ciertas leyes que impulsaron o que siguen impulsando el crecimiento de muchas empresas, de las cuales hoy recibimos un dato muy importante de la cantidad enorme de empresas que se han suscrito bajo ese amparo de esta ley, que el mismo Congreso del Pueblo ha aprobado, y eso es un dato importante para el desarrollo económico del país. Además, otros elementos importantes de indicadores de inflación que también resultan una muy buena noticia para el pueblo hondureño, que en coordinación con esta Secretaría de Desarrollo Económico y el Congreso del Pueblo y el Ejecutivo que preside nuestra Presidenta Xiomara, hemos logrado avanzar muchísimo en ese tema y de controlar ese agregado importante. Y otro valor pero muy importante es cómo esta Secretaría, y doy la particularidad y lo felicito, ministro, porque comparando el nivel de proyección que tiene para este nuevo año, se las ha ingeniado muy bien,
para poder relacionar en la inversión directa de esta Secretaría y poder tener un capital que le permita poder tener una movilidad y una mejor operatividad, tomando en cuenta otros factores que también afectaban muchísimo a esta Secretaría. Muchas gracias a los honorables diputados que nos recibieron el día de hoy, al equipo de desarrollo económico de mi persona, muchas gracias a las demás también personas que nos acompañaron y gracias a los medios de comunicación por estar siempre pendientes, informando al pueblo hondureño de estas actividades que tienen una repercusión en la vida diaria de todo el país. El día de hoy tuvimos la oportunidad de poder presentar lo que es los avances de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo Económico para este año 2022 y hablamos también de lo que es el presupuesto del año 2023 y de todas las líneas estratégicas que estamos desarrollando para poder atraer más inversión al país, inversión extranjera, inversión nacional y ayudar con la generación de empleo que tanto necesitamos para poder reducir los altos niveles de pobreza en los que se ha sumido Honduras en la última época. Este 74% de pobreza, la única manera de disminuirlo es a través de la generación de empleo y para eso entonces se tienen que diseñar las políticas públicas que nos ayuden a atraer los capitales nacionales y extranjeros que vengan a invertir y que generen esas fuentes de empleo para poder ayudarnos con esta reducción de la pobreza. Tenemos muchos proyectos en cartera para poder ayudar con este fin y también obviamente para ayudar con lo que es los temas de la canasta básica, que tenemos una oficina de protección al consumidor y con los temas también de lo que es el emprendedurismo. Como mencionaba el diputado Mauricio, se han generado 700 empresas formales a raíz de esta ley que el Congreso tuvo a bien aprobar, que enviamos al Ejecutivo a principios de año y eso pues es una noticia positiva en el país porque hoy tenemos 700 empresas formales que no tuviéramos si no hubiera sido por esa ley. Estos son los avances que estamos teniendo en el país con respecto al emprendedurismo, pero tenemos otro proyecto para el próximo año que es centros de incubación de empresas en por lo menos 14 de los 18 departamentos para poder ayudarles a estos emprendedores a que hagan su sueño realidad y que se conviertan en empresas sólidas y que puedan crecer y ayudar con la generación de empleo. También tenemos el proyecto de simplificación administrativa que implica la digitalización de los procesos. Ya empezamos en la Secretaría de Desarrollo Económico y ya tenemos todos los procesos del régimen SOLI completamente digitalizados y estamos avanzando con todo lo demás. Para mediados del otro año, todos los procesos de la Secretaría de Desarrollo Económico van a ser 100% digitales. Eso quiere decir que ya ningún ciudadano va a tener que ir a nuestras oficinas a hacer ningún trámite ni llevar ningún papel. Todo lo va a poder hacer desde una computadora, en su casa, en su oficina o donde esté, mandando los documentos que se requieren de forma digital también escaneados. Estuvimos también platicando con respecto al tema de las sedes. La Secretaría de Desarrollo Económico es la encargada de administrar los tratados de libre comercio y la sede Próspera, amparado bajo el Tratado de Libre Comercio de RD-CAFTA, hizo una notificación el 16 de septiembre que me gustaría aclarar porque algunos medios de comunicación ya sacaron la noticia y tal vez hay que aclarar para que el pueblo hondureño entienda bien qué es lo que pasó. El 16 de septiembre lo que se hizo fue que se recibió una notificación que mantiene abierta la posibilidad de que ellos soliciten un arbitraje. Esta solicitud de arbitraje no se ha entregado todavía, ni hay ninguna demanda en contra en contra de Honduras. Entonces, hay un plazo, sí, que vence el 16 de diciembre, para que ellos entonces puedan, si a un caso es el camino que quieren recorrer, meter la solicitud del arbitraje. Pero eso es algo que todavía no ha sucedido y como gobierno les hemos manifestado que nosotros estamos abiertos a platicar con ellos en cualquier momento, pero ellos pues todavía no han aceptado una reunión. Con una sede que había en la zona sur del país, ellos ya se pasaron al régimen SOLI, están precisamente en el trámite dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y eso pues es una noticia positiva. Y hay otra sede en Choloma con la cual se ha estado intercambiando reuniones y comunicaciones, pero por el momento pues no se ha llegado a una conclusión con ese proceso. Así es que si hay consulta, pues aquí estamos para poder... Iniciamos la conferencia de prensa, compañero Alex Cáceres. Buenos días, ministro, don Hugo, a todos los que le acompañan. Escuchamos detenidamente varias veces lo que le consultó don Hugo, y don Hugo manifestó una cifra de 10.500 millones y usted la corrigió a 10.700 millones, que podría ser la demanda que Próspera entable
contra el Estado de Honduras por perjuicios y daños ocasionados por la derogación del decreto aprobado en el gobierno anterior, para que nos amplíe sobre esas cifras que ustedes como funcionarios manifestaron en la conferencia. Sí, es correcto. Cuando se recibió la notificación del 16 de septiembre, en esa notificación venía un monto de lo que sería el posible reclamo de esta organización y hablaba de 10.7 billones de dólares, o sea, 10.700 millones de dólares. En efecto, ese es el monto que se mencionaba en la notificación. Yo quiero ampliar sobre eso para que quede bastante claro. No hay demanda. Esa cantidad se mencionó en la notificación, como dice el ministro, pero el camino del arbitraje no se ha agotado. Esa posibilidad realmente está abierta. Hay que agregar, Continuamos. porque esto los medios de comunicación tienen que transmitirlo como sucedió. Fue derogado por unanimidad. Es un mandato constitucional. No hay demanda contra el Estado de Honduras. Y no hay lugar en el mundo que admitan una demanda contra un Estado que ejerce soberanía. Lo que hay es la posibilidad de unas cartas para iniciar un camino de arbitraje, de platicar. Pero hay que transmitirle al pueblo hondureño que los actos que ha realizado el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, este Congreso del Pueblo, por unanimidad, todas las fuerzas políticas, derogamos ese perverso decreto de las sedes. Claudia Cáceres, de Radio Cadena Voces. ¿Y ese camino a un arbitraje puede concluir en una demanda oficialmente? Bueno, un arbitraje en lo que termina es en un laudo arbitral, que es una especie de sentencia. Y obviamente, una vez terminada esa instancia, pues va a haber un laudo arbitral que te va a definir una posible salida al conflicto. Pero ahorita ni siquiera se ha iniciado el proceso de arbitraje, es demasiado temprano como para poder hacer alguna valoración con respecto a cuál va a ser el resultado de ese proceso que se pudiera y se pudiera no dar. Cristian Alves. Sí, los escuché a todos los diputados y a usted también, ministro, de que para el año 2023, o que más bien ya este año se ha visto incremento en temas de inversión. Sin embargo, el día de ayer decía el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, que no se ve ningún clima de inversión para el año 2023. ¿Esto inversión extranjera? Mira, la inversión extranjera directa de este año, durante los primeros 9 meses, hemos tenido más inversión que el año pasado. Y la proyección para terminar el año es que vamos a cerrar el año con más inversión extranjera directa que el año pasado. Hay un enorme interés de muchos grupos empresariales a nivel mundial de poder venir a invertir a nuestro país. Solo con el call to action de la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos son más de $1,000 millones que se tienen en proceso para poder venir a invertir en el país. Hace algunos meses ustedes fueron testigos que fuimos a inaugurar una inversión de alrededor de $250 millones en la zona norte de un inversionista estadounidense. Pocas semanas después regresamos para un lanzamiento de una inversión de alrededor de $180 millones de un inversionista hondureño. Ahorita tenemos una inversión de alrededor de $400 millones en proceso dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, y eso solo por mencionarles 3 de muchas. Entonces sí hay interés de invertir en el país y hay mucha gente viniendo a preguntar y a recabar la información para poder concretar las inversiones. Obviamente, también como país tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar para cada día ser más competitivos y ser más atractivos para estos capitales nacionales y extranjeros que están interesados. Adicionalmente, quisiera mencionar que la inversión, una parte es inversión extranjera, pero otra parte es inversión doméstica. Todos los datos trimestrales del PIB y el índice de la actividad económica nos muestra que este año se puede crecer a finales de diciembre o contabilizado todo el año alrededor del 4%, lo cual indica que sí ha habido un dinamismo en la inversión global. Con la última pregunta, Perdón, solo antes de la siguiente pregunta, con respecto a lo que acaba de mencionar el doctor Hugo Noé, ese crecimiento de 4% es más del doble del crecimiento promedio estimado de América Latina, que es de alrededor del 1,5%. Entonces sí es importante que veamos las cifras y los pronósticos que hay de toda la región latinoamericana, de toda la región centroamericana y de Honduras, para que veamos que realmente sí ha habido inversión en el país y ha habido un aumento de la producción, que eso es básicamente lo que mide el crecimiento del Producto Interno Bruto.
minuto. Con la última pregunta, Leonel Álvarez. Sobre los productos de la canasta básica, el pueblo hondureño, al final hay comisiones en el Congreso, están los trabajos de la Secretaría de Desarrollo. ¿El pueblo hondureño algún día va a ver esa rebaja en los precios de la canasta básica? Sí, mira, el tema de la inflación es un tema que está afectando a todo el mundo. La invasión de Rusia a Ucrania provocó un fuerte aumento del precio del barril del petróleo, también de los insumos de los diferentes procesos productivos, y más de la mitad de la inflación del país es importada. Obviamente, como gobierno hemos tomado e implementado varias medidas para poder evitar que la inflación suba más. ¿Cuáles son esos? El subsidio de los combustibles, el subsidio de la energía eléctrica, las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras y el control del deslizamiento de la moneda también por parte del Banco Central de Honduras. Eso ha tenido como resultado una disminución de alrededor de 2.8-2.9% de la inflación. O sea que si no fuera por las medidas que ha tomado el gobierno de la República, tuviéramos casi un 3% más de inflación. Específicamente el tema de los alimentos, hay un observatorio, hay una oficina de protección al consumidor que ha estado haciendo inspecciones, hemos encontrado que alguna información no se ha entregado y en estas próximas semanas vamos a sancionar a esos negocios que no han entregado la información que por ley nos corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico solicitarla. Finalizamos. También solo para ampliar, también el ministro nos expuso esta mañana que como una de las medidas complementarias en paliar la inflación impuesta por el mercado internacional han sido el fortalecimiento de instituciones como Banasupro y el Lima, la reserva de granos básicos, así como el suministro. Banasupro no solamente se ha fortalecido en cuanto a su oferta, sino que en cuanto a su cobertura geográfica también. Finalizamos. Launer, porque creo que la pregunta de la canasta básica, hay una comisión aquí en el Congreso, como usted lo ha dicho, hay una plática con el ministro. Miren, los medios de comunicación siempre lanzan, ¿y por qué no congelan precios? El ministro ya explicó bien, y lo explicó públicamente, que eso genera especulación, escasez, incremento. Que el camino es, como lo ha dicho el doctor Hugo Noé, ese camino de fortalecer el IMA, fortalecer Banasupro, trabajar en la cadena, encadenamiento desde el pequeño productor con todos estos procesos. Si se está trabajando, Lauder Álvarez, si se está buscando sostener los precios de la canasta básica. Claro, quisiéramos que no estuviera la inflación, quisiéramos que no hubiera guerra entre Ucrania y Rusia, pero esa es una realidad. Finalizamos la conferencia de prensa. La conferencia de prensa por parte de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional con la Secretaría de Desarrollo Económico, donde la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional y de la Secretaría de Desarrollo Económico han abordado algunas dudas de los medios de comunicación. Con este informe especial de Canal 20, Congreso TV, les invito a que sigan en la programación habitual, ya que los trabajos de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional continúa con las diferentes secretarías de Estado para socializar lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del año fiscal 2023.